Nunca creí que un ramo de flores pudiera doler tanto. Pero ahí estaba yo, Elena Cifuentes, con 65 años, sentada en la tercera fila de la iglesia de San Lorenzo, en un pueblo tranquilo de la sierra madrileña, el Día de la Madre. En las manos tenía un ramo precioso de lirios blancos y rosas rosadas, que más que un regalo, se sentía como una bofetada. Mi nuera, Lorena, me lo había dado con esa sonrisa suya, impecable, pero vacía, como una careta de porcelana. «Feliz Día de la Madre, Elena», dijo fuerte, para que todos a nuestro alrededor la escucharan. Varias mujeres se voltearon a vernos y sonrieron con aprobación. «Qué suerte la suya, tener una nuera tan detallista», no sabían. Mientras la misa avanzaba, abrí la pequeña tarjeta que venía entre las flores. Lo que leí me dejó helada. Últimas flores antes del geriátrico. Me temblaron las manos. Volví a leerlo para asegurarme de que no me había equivocado. No, eso decía. El sudor me corría por la espalda y de pronto sentí que la iglesia estaba demasiado llena, el aire demasiado espeso. Levanté la vista y vi a Lorena hablándole algo al oído a mi hijo, Álvaro. Tenía la mano bien agarrada a su brazo. Él me miró y me sonrió. Pero ya no me engañaba. Eso no era una broma pesada. Era una amenaza disfrazada de regalo. Un aviso. Lorena llevaba 3 años insinuando que yo ya no estaba bien, que vivir sola en mi casa de siempre, esa que compartí con mi esposo fallecido y donde crié a mi hijo, era arriesgado, que debía ir pensando en otras opciones, mientras aún podía. Y Álvaro, mi hijo. Él solo asentía. Nunca le llevaba la contraria. Guardé la tarjeta con cuidado dentro del bolso. Mi respiración era irregular. El padre Antonio, justo en ese momento, cerraba su sermón hablando de honrar a las madres. ¡Qué ironía! Miré alrededor. Las demás mamás estaban rodeadas de hijos, nietos, abrazadas, queridas. Cuando el padre invitó a quienes quisieran pasar al frente a decir unas palabras sobre sus madres, muchas personas se levantaron. Hijos, hijas, hasta nietos. Álvaro no se movió. Lorena le apretaba la pierna, y algo dentro de mí se rompió. 65 años de ser prudente, de callarme, de evitar conflictos. Ese día llegué a mi límite. Levanté la mano. «Quiero decir algo». El padre Antonio se sorprendió, pero me ofreció el micrófono con una sonrisa cordial. Ya no me temblaban las manos. Me levanté con el corazón latiéndome en el cuello. «Gracias por este hermoso servicio para honrar a las madres. Ser madre ha sido la mayor alegría de mi vida». Miré directo a los ojos de mi hijo. Su sonrisa se tensó. Ser madre no termina cuando los hijos crecen. A veces también significa decir verdades difíciles por amor. Tomé aire. Hoy me dieron este ramo tan bonito, con una nota que dice que son las últimas flores antes del geriátrico. Un murmullo se esparció por la iglesia como un rayo. Álvaro palideció. Lorena lo miró, furiosa. «No estoy diciendo esto para dar lástima. Lo digo porque he pasado 3 años observando cómo mi nuera, Lorena, ha hecho todo lo posible por alejarme de mi hijo». Sentí que mi voz cobraba fuerza con cada palabra. Le controla el dinero, su tiempo, hasta con quién se relaciona. Yo me he callado mientras ella anda diciendo por ahí que ya no estoy bien de la cabeza. Y eso es mentira. El mes pasado mi médico me dio un informe que dice que estoy perfectamente bien. Lorena se levantó del banco como un resorte. Le hablaba al oído a Álvaro, apretándole el brazo. Su cara se torció de rabia. «Yo no me voy a ningún geriátrico, y ya no voy a fingir que esto está bien. La familia se cuida, no se manipula, no se arrincona a las madres como si fueran un estorbo». Dejé el micrófono en manos del padre Antonio, que me miraba entre perplejo y conmovido, y caminé por el pasillo central hacia la salida. Silencio. Algunas personas no podían ni mirarme a los ojos.
Otras me observaban con un respeto nuevo, como si por primera vez vieran a la mujer detrás del papel de madre. Detrás de mí, escuché a Lorena hablar con voz falsa, controlada, pero envenenada. Elena está muy confundida últimamente. Esto es justo lo que nos preocupa. Abrí las puertas de la iglesia. La luz de mayo me golpeó en la cara. Mi corazón latía como un tambor, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. El ramo de flores se quedó atrás, tirado en la banca, tan hermoso como cruel, manchado por el veneno que traía escondido en sus pétalos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue prepararme una taza de té. Me senté en la cocina, mirando el teléfono como si eso pudiera hacerlo sonar. No lo hacía. No había ni un solo mensaje. 7 días sin una llamada de Álvaro. Fuera, la lluvia de primavera golpeaba las ventanas. Yo seguía ahí, en la misma cocina donde había visto crecer a mi hijo, donde le preparaba meriendas después del colegio, donde me sentaba con él a hablar de cualquier cosa, solo para escucharlo reír. Y ahora, ese mismo hijo me había dejado en silencio. Horas después de lo de la iglesia, por fin llegó un mensaje, frío, seco. Nos hiciste pasar una vergüenza. Lorena está destrozada. Necesito espacio. ¿Espacio? ¿Así le llaman ahora a sacar a tu madre de tu vida? Pasé el dedo por el borde de mi taza, sintiendo el vacío en el pecho. Antes de Lorena, Álvaro venía a verme 2 veces por semana, a veces solo a dejarme un café antes del trabajo. Platicábamos de todo. Después de ella, todo cambió. Primero, las visitas empezaron a ser con agenda. Luego, vinieron los cumpleaños olvidados, las navidades con visitas cortas, las llamadas que no devolvía, las excusas. Y cada vez que yo pedía un momento a solas con él, Lorena se interponía. «Lo estás asfixiando», me dijo una vez, con esa voz dulce que usaba, pero que tenía filo. Él ya tiene su vida. Tú deberías buscarte la tuya. El reloj de la cocina hacía tic-tac. No sabía si estaba más triste o simplemente decepcionada. El timbre sonó. Por un segundo sentí una chispa. Pensé que podría ser Álvaro, pero no. Abrí la puerta y era Carmen, una vecina de la iglesia. Tenía una cazuela entre las manos. «Te traje esto», dijo incómoda. «Es arroz con pollo. Pensé que te podría venir bien». «Gracias, Carmen. ¿Quieres pasar?» Ella dudó. Miró su coche. «Me temo que no puedo quedarme. Tengo la reunión del club de lectura». Mentira. El club se reunía los jueves y ese día era martes. Pero entendí. Le incomodaba. No sabía cómo reaccionar. Antes de irse murmuró: «Elena, lo que hiciste fue valiente. Muchos hemos notado cómo te trata Lorena, pero Álvaro habló con el padre Antonio. Dice que estás confundida, que te estás imaginando cosas». Sentí que el estómago se me apretaba, así que ese era el plan, hacerme pasar por loca. Llevó los papeles del doctor Mendoza, el chequeo de hace un mes, el que decía que estaba perfectamente. Carmen bajó la mirada. «Nadie quiere tomar partido. Gracias por la cazuela». Le cerré la puerta suavemente. Metí el recipiente al frigorífico sin abrirlo. Me senté otra vez con el té ya frío. Busqué en mi bolso la nota, esa maldita nota. La quería volver a ver. Quería recordarme que no lo había imaginado. Pero cuando abrí la bolsa, la nota ya no estaba. La busqué por toda la mesa. Nada. Me entró una desesperación absurda. Alguien la había sacado. Seguramente cuando dejé la bolsa en la banca durante el discurso. Y sin esa nota, era mi palabra contra la de ellos. Ahí fue cuando lo entendí. Lo de mandarme a un geriátrico no era una exageración. Era un plan. Y uno que sí podían ejecutar. Porque Álvaro tenía poder médico sobre mí. Lo firmé hace años, después de una operación. Confiaba en él. Pero esa confianza ahora era un arma contra mí. Y mi casa,
la casa donde viví más de 30 años, la casa donde crié sola a mi hijo. Esa casa también estaba en juego. Por primera vez, mi propio hogar ya no se sentía seguro. Esa noche, cené algo ligero, pero no tenía hambre. El silencio me apretaba el pecho como un puño cerrado. Nada de Álvaro, ni una llamada, ni una disculpa, ni una palabra. Solo silencio, hasta que el móvil vibró. No era él, era un número desconocido, un mensaje corto, pero lleno de algo que no esperaba: comprensión. Hola Elena, soy Teresa, del coro de la iglesia. Vi lo que pasó el domingo, yo pasé por algo parecido. Llámame si necesitas hablar, no estás sola. No estás sola. Me quedé viendo esas palabras como si no fueran reales. ¿No lo estaba? Guardé su número, pero me tardé 2 días en llamarla. Había algo en pedir ayuda, como si al hacerlo admitiera que ya no tenía el control. Pero cuando pasaron 2 semanas sin saber nada de Álvaro, entendí que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba hablar con alguien que supiera, que entendiera. Nos vimos en un café pequeño a las afueras del pueblo, uno de esos sitios discretos, lejos de las miradas conocidas. Teresa era unos años mayor que yo, con el cabello corto, gris y bien peinado. Tenía ojos bondadosos, pero firmes, ojos de alguien que ya lo había vivido todo. No estaba segura de que llamarías, me dijo mientras removía su café. La mayoría no lo hace, aguantan en silencio. ¿Aguantar qué exactamente?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Maltrato a personas mayores, dijo sin rodeos. Manipulación emocional, aislamiento, lo que está haciendo tu nuera. Está en todos los manuales. Sus palabras me cayeron como un golpe seco. Yo estaba tan enfocada en el dolor que me causó Álvaro, que no veía el panorama completo. Mi hija me hizo lo mismo, continuó Teresa. Primero, comentarios sutiles sobre mi memoria. Luego tomó el control de mis cuentas para ayudarme. Y cuando me di cuenta, ya estaba en una residencia, preguntándome cuándo y cómo perdí el control de mi propia vida. Apreté mi taza con fuerza. ¿Y cómo saliste de ahí? Teresa sonrió levemente. Conocí a Clara. Ella lidera un grupo de apoyo para adultos mayores que han vivido esto. Nos enseña nuestros derechos y cómo defendernos, pero sobre todo, te hace ver que no estás sola. Sacó una tarjeta y me la deslizó por la mesa. Centro Vecinal El Roble, Grupo de Apoyo Jueves 17. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Antes de irse, bajó la voz. Debes saber otra cosa. Lorena está hablando. Les dice a todos en la iglesia que llevas meses comportándote raro, que lo del Día de la Madre fue solo otro episodio. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y la gente le cree? Algunos sí. Ella es muy convincente, y Álvaro la apoya. Me dolió hasta el alma. Mi hijo, el niño que crié sola, ahora ayudando a destruir mi credibilidad. ¿Qué es lo que quieren? Aunque en el fondo, ya lo sabía. Tu casa, tus ahorros, control. Asentí en silencio. Tenía sentido. Mi casa, comprada con años de esfuerzo y con el seguro de vida de mi esposo. Una vivienda modesta, sí, pero bien ubicada, y que ahora valía el triple. También tenía una pequeña herencia de mis padres, que había cuidado con esmero. Me despedí con un gracias, que salió ahogado. Ese jueves, me presenté en el centro comunitario. Me quedé dentro del coche, dudando si entrar o no. Vi por la ventana a varias personas mayores sentadas en círculo. Una mujer de bufanda roja repartía galletas y vasos de agua. Me armé de valor y entré. «Debe ser Elena», dijo Clara, la de la bufanda. «Teresa nos contó que tal vez vendrías. Apenas vamos a empezar». Éramos 9 en total, hombres y mujeres entre los 60 y los 80. Cada rostro tenía su historia. Empezaron a hablar. Una señora contó cómo su hijo empezó a controlar sus cuentas por su bien.
Otro habló de cómo su nieto lo fue aislando de todos sus amigos. Una mujer lloró contando que su hija vendió su terreno cuando el médico afirmó que ya no estaba en condiciones. Sin que fuera cierto, algo dentro de mí cambió. No estaba sola, y no era culpa mía. Esto le pasaba a muchos, y se podía pelear. Cuando fue mi turno, hablé con voz temblorosa, pero no me detuve. Conté todo, cómo Lorena tejió esa red, cómo Álvaro la siguió, cómo me asusta perder mi independencia. Al final, Clara me miró firme. Lo del poder médico es serio, pero no definitivo. Tenemos un abogado voluntario, y mientras tanto, te ayudaremos a reunir pruebas de tu salud mental. Por primera vez en semanas, sentí esperanza, no solo de sobrevivir, sino de recuperar mi vida. A la mañana siguiente de esa primera reunión, me desperté con algo distinto en el cuerpo. No era miedo, era claridad, una determinación que no sentía desde hacía mucho. Me levanté antes del amanecer, preparé café y marqué el primer número sin dudar. «¿Elena?», respondió el doctor Mendoza, mi médico de toda la vida, con su voz tranquila. «Necesito un examen cognitivo completo», le solté. «Oficial, por escrito». Hubo un silencio. «¿Se puede saber por qué?». Se lo conté todo. Las manipulaciones de Lorena, la forma en que Álvaro había firmado documentos con poder sobre mis decisiones, los rumores que estaban esparciendo sobre mí. «Ven esta misma tarde», me dijo el doctor, y en su voz ya no había duda, sino preocupación. «Empezamos hoy mismo». Colgué y llamé al segundo número, Sandra León, la abogada voluntaria del grupo. Sandra me escuchó con calma, con ese tipo de atención que da quien ha oído demasiadas historias similares. Hizo preguntas claras sobre mis cuentas, mis documentos, mis relaciones. «Esto, tristemente, pasa más de lo que imaginas», me dijo al final. «Pero no estás desprotegida, tenemos opciones». «¿Cuáles?». «Primero, cancelar el poder legal que tiene tu hijo sobre ti. Segundo, hacer nuevos documentos en donde pongas a alguien de confianza». «No tengo a nadie», le confesé con un nudo en la garganta. «Lo vas a tener», respondió Sandra. «Para eso está tu grupo, y para eso estoy yo». Esa semana fue una revolución. Me hice las pruebas de memoria, de orientación, de lenguaje, y pasé cada una con puntuaciones perfectas. Con esos resultados en mano, Sandra redactó los papeles necesarios para anular el poder notarial de Álvaro. También mandamos una carta al banco, instruyendo que cualquier cambio importante debía verificarse en persona conmigo. Pero el cambio más grande llegó cuando menos lo esperaba. Después de nuestra segunda reunión del grupo, Clara se me acercó con un folleto. «El centro comunitario está buscando mentores para un nuevo programa con adolescentes», me dijo. «Personas mayores que les ayuden después de clase con tareas, orientación o simplemente escucharlos. Pensé en ti apenas me lo dijeron». «¿En mí?». «Pero hace 5 años que me jubilé como profesora. No he trabajado desde entonces». «Justamente por eso», respondió con una sonrisa. «Tienes experiencia, tienes tiempo, y lo más importante, tienes ganas de volver a construir algo que sea tuyo». El programa se realizaba en una sala iluminada del centro, con estanterías llenas de libros, dibujos en las paredes y un ambiente cálido. Conocí a María, la coordinadora, una mujer con una energía contagiosa. «Necesitamos ayuda en el área de escritura», me explicó. «A muchos chicos les cuesta expresarse, pero cuando tienen a alguien que los acompaña, todo cambia». Recordé mis años enseñando lengua en el instituto. Recordé cómo brillaban los ojos de mis alumnos cuando encontraban su voz caluso. «Creo que puedo ayudar con eso», le dije. Y así conocí a Zoe, una chica de 16 años, pelo azul, mirada dura, espalda erguida como quien ha tenido que protegerse del mundo. «Odio escribir»,
Me soltó apenas nos sentamos. Está bien, le dije. Podemos solo charlar, si prefieres. Pero al final de esa primera sesión, había llenado 3 páginas, escribiendo con rabia, pero con honestidad, sobre lo injusto que era el código de vestimenta en su instituto. Ni cuenta se dio de que había escrito. ¿La misma hora la próxima semana?, preguntó, fingiendo indiferencia. Aquí estaré, le prometí, y así mi vida empezó a moverse de nuevo. Por las mañanas me reunía con Sandra, ordenaba papeles, cuidaba mis cuentas. Por las tardes era mentora y por las noches me metí a una clase de informática básica en la biblioteca. Quería dejar de tenerle miedo a ese mundo digital. Quería aprender, quería crecer. Incluso Tomás, del grupo de apoyo, me invitó a su huerto comunitario. Sembrar lechugas, tomates, calabacines, verlos crecer con mis propias manos, me hizo recordar que yo también podía florecer. Sí. Seguía pensando en Álvaro todos los días. El dolor de no tenerlo cerca no desaparecía. 2 veces pasé por su oficina solo para ver si lo encontraba, solo para saber si él también pensaba en mí. Pero la rabia se fue diluyendo, y en su lugar llegó algo más complejo, una mezcla de tristeza y aceptación. Tenía que construir mi vida, con o sin él. Un mes después de aquel día de la madre que lo cambió todo, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Mi corazón se aceleró al leerlo. Mamá, tenemos que hablar. Cena de Navidad en nuestra casa. Álvaro. Me quedé mirando la pantalla, como si no pudiera creerlo. Después de semanas de silencio, de indiferencia, de dejarme sola cuando más lo necesitaba, ¿eso era una invitación o una orden disfrazada? La Elena de antes hubiera respondido al instante, agradecida por cualquier migaja de atención. Pero yo ya no era la misma. Dejé el móvil sobre la mesa. No tenía que decidir en ese momento. Ni ese día, ni esa semana. Tenía tiempo. El otoño pasó rápido, lleno de rutinas nuevas y descubrimientos. Mi taller de escritura en el centro comunitario crecía cada semana. Zoe ya no era la única alumna. Tenía 5 chicos fijos, cada uno con una historia que me conmovía. Me esperaban como si yo fuera una especie de ancla. Y en parte, lo era. Tomás me enseñó a plantar judías verdes. María, la coordinadora, me pidió que ayudara a organizar la feria de lectura local. En la clase de informática, ya sabía mandar correos, escanear documentos y hasta abrir un blog. Un día, Clara me tomó del brazo después de la reunión del grupo. «Hay algo que deberías considerar», me dijo, sacando un papel. El centro quiere crear un programa fijo de escritura creativa y necesitan a alguien para coordinarlo. ¿Te gustaría intentarlo? La miré con sorpresa. ¿Un trabajo de verdad? Sí, media jornada, contrato, serías la responsable. Y te lo has ganado, Elena. No lloré ahí, pero me costó. Después de sentirme inútil, invisible, prescindible, volver a sentir que podía aportar algo, que alguien confiaba en mí, fue un regalo. Dije que sí. Para diciembre mi vida era otra. Mi casa tenía nuevas cortinas, más luz, más color. Había reorganizado muebles, donado ropa vieja, pintado la entrada. Y yo me sentía distinta también, más derecha, más fuerte, más yo. El mensaje de Álvaro seguía en mi móvil. Lo había leído 100 veces, después de muchas conversaciones con Clara, con Sandra, con Tomás. Decidí que sí iba a ir, pero no como antes. Iba a ir con mis condiciones. El día llegó frío, con esa luz blanca que tienen los inviernos secos. Me vestí con cuidado, suéter color vino, pantalón gris y el collar de perlas de mi madre. En el bolso llevaba una carpeta con todos mis documentos. Mi examen neurológico, la revocación del poder notarial, pruebas de mi nueva vida activa. Llegué a su casa. Las luces de Navidad estaban por todas partes.
Un Papá Noel inflable se balanceaba en el jardín. Álvaro abrió antes de que tocara. Tenía ojeras, se notaba el cansancio. «Mamá», dijo con voz tensa. «Pasa». Dentro, la casa olía a canela y pino. Lorena estaba sentada muy recta en el sofá, con un vestido verde brillante. Su sonrisa, vacía, como siempre. «Elena», dijo, «me alegra que hayas venido». No la saludé con afecto, solo asentí. No había abrazos, no había calor, solo protocolo. «Ha pasado tiempo», dije. Álvaro se aclaró la garganta. «Mamá, antes de cenar queremos hablar contigo sobre lo que pasó en mayo». Miró a Lorena. Ella le hizo un gesto como diciéndole, «Adelante». «Nos preocupó tu comportamiento, lo de la iglesia. Pensamos que podrías estar confundida». Mi corazón latía rápido, pero mi voz no tembló. «¿Te refieres a cuando respondí a la amenaza de que me meterían a un geriátrico?» Lorena suspiró, exagerando. «Fue un chiste, un malentendido». «¿Un chiste?», dije, mientras abría mi bolso. «¿También es un chiste que digas que tengo episodios? ¿O que no distingo la realidad?». Álvaro se removió incómodo. «Solo queremos cuidar de tu salud mental». «Qué bueno que tengo buenos doctores. Aquí tienes el informe. Mi salud está perfecta». Puse la carpeta sobre la mesa. Álvaro ni la tocó. Lorena ya no sonreía. «También hemos notado que estás tomando decisiones financieras extrañas», dijo él, como si siguiera un libreto. «Tal vez ya es hora de simplificar tu vida, vender la casa, mudarte a un lugar más asistido». «Álvaro», lo interrumpí, «ya no anulé el poder legal que tenías sobre mí. Y ahora hay doble verificación en mis cuentas». Silencio. Lorena se puso roja. «¿Qué hiciste?», dijo él al fin. «Lo que tenía que hacer, recuperar el control de mi vida. Y hoy estoy aquí para dejarlo claro. Aún te quiero, Álvaro. Pero no voy a permitir que nadie me arrincone. Ni a ti, ni a ella». Lorena se levantó bruscamente. «Esto es una locura. Dile algo». Pero Álvaro me miraba con algo que no supe leer al principio. «¿Respeto? ¿Culpa? Hay algo más», continué con voz firme. «Me contrataron como coordinadora del nuevo programa de escritura, y en enero daré una charla en una conferencia sobre envejecimiento activo». Lorena abrió los ojos. «¿No te atreverías a hablar?». «Claro que sí, sobre cómo algunas familias confunden protección con control, sobre cómo la autonomía se defiende, aunque duela». Era un mensaje claro, no iba a quedarme callada. Álvaro le puso una mano en el brazo a Lorena. «Vamos a cenar. Mamá tiene razón, merece respeto». Ella cerró la boca y se fue a la cocina sin decir nada más. La cena fue incómoda, tensa, pero algo había cambiado. Yo ya no era una víctima. Esa noche, volviendo a casa con la nieve cayendo despacio sobre el parabrisas, sentí algo difícil de explicar. Una mezcla de orgullo y tristeza. La conversación con Álvaro no había sido reconciliación, pero sí había sido claridad. Yo había dicho lo que tenía que decir, y por primera vez en muchos años me habían escuchado. Tal vez no con el corazón, pero al menos con respeto. Un año después de aquel Día de la Madre que lo cambió todo, mi vida no tenía nada que ver con la de entonces. Estaba celebrando mi cumpleaños número 66. Y esta vez no fue mi hijo quien organizó nada. Fui yo. Invité a las personas que se habían convertido en mi verdadera familia durante ese año de transformación. Greta reía con Tomás junto a la ventana, discutiendo sobre los mejores tomates para el huerto. María mostraba fotos del nuevo folleto literario que publicamos con los adolescentes del centro. Zoe, que ahora tenía el pelo con mechones morados, colocaba pastelitos en la mesa, cada uno decorado con un pequeño libro de fondant. Sin querer, me vi reflejada en el espejo del salón.
Me sorprendió la mujer que vi, más derecha, con una mirada viva, una sonrisa real. Sonó el timbre. Abrí y ahí estaba, Álvaro, solo, con un paquete envuelto en papel brillante entre las manos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Feliz cumpleaños». Me quedé sin palabras por un momento. 4 meses sin vernos desde aquella cena. Solo unos mensajes cortos, secos, de cortesía. «Álvaro, qué sorpresa, no te esperaba. Debería haber llamado antes. Veo que tienes visita. Pasa, no importa, estás aquí. Eso ya es mucho». Entró con cautela. Desde lejos, Greta me hizo una seña de ánimo. Zoe lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Tu casa se ve distinta», comentó Álvaro, observando el ambiente cálido, los colores, los libros por todas partes. «Gracias, la transformé igual que mi vida. ¿Quieres tomar algo? Un café estaría bien». En la cocina, mientras le servía la taza, dejó el paquete sobre la barra. Respiró hondo. «Mamá, te debo una disculpa. Una grande». Me giré lentamente, café en mano. No dije nada. Él continuó. «Lorena y yo nos separamos hace 2 meses. Estoy viviendo solo». «Lo siento», dije, aunque no sabía si lo sentía de verdad. «No te preocupes, era hora». Después de Navidad, empecé a ver las cosas más claras. Cómo hablaba de ti, cómo quería controlarlo todo. Hizo una pausa. «Encontré unos correos. Ya estaba hablando con una inmobiliaria sobre tu casa. Presupuestos, papeles ya redactados para conseguir el control total. Incluso borradores de documentos para que tú firmaras». No me sorprendió. Solo confirmé lo que ya había sospechado. Cuando la enfrenté, no lo negó. Dijo que era por tu bien, que yo tenía que hacerme cargo de ti. Bajó la mirada. Ahí fue cuando entendí que no solo era ella el problema, también yo. La dejé meterse entre nosotros. Le creí cuando dijo que ya no estabas bien, cuando en el fondo sabía que no era cierto. Me fallé, y te fallé a ti. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Esa confesión, tan directa, tan sin adornos, fue como abrir una puerta cerrada durante años. «Te he echado de menos», dijo con la voz rota. «Extraño a mi madre». Antes de que pudiera contestarle, Zoe se asomó por la puerta. «Elena, todos esperan que soples las velas», avisó, mirando a Álvaro con cautela. «Ahorita voy», le dije. «¿Tú te quedas, Álvaro?». Dudó. «¿Estás segura? Es tu día, no quiero incomodar». «No vas a estorbar, pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado». «Ya lo noté», dijo con una sonrisa sincera. «Te ves más fuerte, más feliz». «Lo soy. He construido algo nuevo, y si quieres ser parte, tendrá que ser con respeto. Mutuo». Él asintió. «Lo entiendo, y lo quiero intentar». Regresamos al salón. Presenté a Álvaro con todos. Lo vi esforzarse por encajar, por escuchar, por mirar a las personas que me habían sostenido cuando él me soltó. Cuando Tomás contó una de sus historias del huerto, Álvaro soltó una carcajada. Cuando María habló del programa de escritura, le hizo preguntas con interés. Cuando Zoe, algo tímida, confesó que quería estudiar arquitectura, su cara se iluminó. «Cuando quieras, te enseño proyectos de mi estudio», le dijo. Zoe solo asintió, sorprendida. Más tarde, ya de noche, salimos al porche trasero. El cielo estaba lleno de estrellas. «Tu regalo», dijo de pronto, como si lo hubiera olvidado. Fui por el paquete. Lo abrí con cuidado. Un portarretratos plateado. Dentro, una foto vieja. Él, con 5 años, en mi regazo. Leyendo un libro los dos, riendo. «La encontré cuando empacaba mis cosas», explicó. Me acordé de cómo éramos.
de lo que tal vez podríamos volver a ser. Pasé el dedo por el borde, sentí el nudo en la garganta. Me gustaría eso, dije bajito, pero va a tomar tiempo. Tengo tiempo, respondió él. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo. Pensé en todo lo vivido, el dolor, la pérdida, la reconstrucción, ese ramo que un día me pareció una sentencia. Había sido, sin saberlo, el inicio de mi libertad. Y quizás también el puente para recuperar a un hijo que por fin me veía con claridad. «Feliz cumpleaños, mamá», susurró Álvaro, y por primera vez en muchos años, realmente lo era. La independencia no es soledad, es dignidad. Y cuando una mujer se levanta para defender su valor, nada ni nadie puede volver a arrinconarla.